Muy buenos días, soy Felipe Prado, coordinador de redes de Suma, y les doy la bienvenida a esta sesión de inauguración de un nuevo ciclo de videoconferencias organizado por UNESCO y Suma a través de la plataforma de colaboración educacional Coincide y que hemos llamado Derecho a la Educación e Inclusión en América Latina y el Caribe. Este ciclo va a acompañar el proceso de elaboración del primer informe regional vinculado al informe de seguimiento de la educación en el mundo, conocido como GEM Report por sus siglas en inglés, y que para el año 2020 va a tener como tema central la inclusión en educación. Durante este ciclo vamos a conversar con representantes de los 24 grupos de investigación encargados de generar conocimiento para este informe en relación a los principales grupos vulnerables, excluidos o en riesgo de ser marginados de los sistemas educativos de Latinoamérica y el Caribe. A modo de introducción, la sección de hoy va a tratar la pregunta general sobre por qué persiste la desigualdad en educación en América Latina y el Caribe. Para comenzar a avanzar en esta respuesta, nos acompaña hoy Manos Antonines, director del informe GEM, quien se encuentra en Grecia en este momento, y nos va a presentar una síntesis del informe GEM global, del concepto de inclusión que guiará esta versión 2020 y la razón de ser de los informes regionales. También contamos con la presencia de Javier González, director de Suma, quien va a profundizar en los detalles del informe regional sobre inclusión en Latinoamérica. Y finalmente nos acompaña también Carlos Vargas Tamés, jefe de la Unidad de Desarrollo Docente de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la UNESCO, quien va a presentar el diagnóstico preliminar sobre equidad e inclusión educativa que da origen a este informe, junto con sus implicancias para las políticas públicas de la región. A través de este ciclo buscamos familiarizar e involucrar a los distintos actores del ecosistema educativo latinoamericano con el desarrollo de este informe, de modo que podamos alinear en torno a temáticas prioritarias los esfuerzos que realizamos en conjunto desde nuestras distintas instituciones por lograr una educación más inclusiva, equitativa y de calidad para los estudiantes de nuestra región. Para comenzar entonces, le pido a Manos, director del informe GEM, que habilite su micrófono. Sí, muchas gracias por la invitación. Hermanos es corte por Manuel en griego. No es los manos. Entonces, el primero slide, por favor. El segundo. El informe de seguimiento de la educación en el mundo es un informe anual, independiente, acreditado y de base empírica que publica la UNESCO desde el 2002. Su objetivo consiste en supervisar el progreso en la consecución de las metas educativas en el marco de los objetivos del desarrollo sostenible. El informe GEM mide el progreso realizado en la consecución del ODS 4, analiza la eficacia de las políticas educativas nacionales en la consecución de las metas educativas de la Agenda 2030, realiza conclusiones y recomendaciones de base empírica dirigidas a los encargados de formular políticas. El informe sirve como una valiosa herramienta de referencia mundial y promoción del diálogo fundamentado y el fomento de la conciencia pública de la función esencial que desempeña la educación en la consecución del desarrollo sostenible y los retos en lo tocante a lograr un aprendizaje de calidad, equitativo e integrador para todos de aquí a 2030. El informe, antes denominado Informe de Seguimiento de la Educación para Todos en el Mundo, ha sido el instrumento principal de evaluación de los progresos logrados en el mundo en la consecución de las 6 metas de educación para todos, que se acordaron en el Foro Mundial sobre la Educación celebrado en Dakar en el año 2000. Pero en septiembre de 2015, en la Cumbre de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, que se celebró en Nueva York, los Estados miembros aprobaron oficialmente la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030. En conjunción con el Marco de Desarrollo Sostenible, se formuló la Declaración de Incheon, Corea, que fue aprobada por casi 1.600 participantes en el Foro Mundial de Educación en mayo de 2015.
La declaración representa el sólido compromiso de los países y de los educadores del mundo con una agenda única y universal de educación. A partir de 2015, el informe GEM cambia de nombre y recibe un nuevo mandato de dar seguimiento a la educación en el mundo en el marco de los ODS. El equipo inicia a partir de 2016 una nueva serie de informes de seguimiento de la educación a escala internacional. 2016, el tema era educación y desarrollo, los otros objetivos de desarrollo. 2017-18 está la rendición de cuentas en el ámbito de la educación. Y el último informe era sobre la migración y desplazamiento. El informe utiliza los últimos datos y estudios disponibles y encarga investigaciones a expertos en educación del mundo entero. Cada año, el informe se presenta en más de 80 países y recibe una importante cobertura de prensa en publicaciones especializadas y en redes sociales. Cada informe se traduce en 6 idiomas de las Naciones Unidas: inglés, español, francés, chino, árabe y cualquier vuelta ruso también. El resumen del informe se traduce cada año en más de 20 idiomas, este año en 30 idiomas. Además del informe anual, nuestro equipo elabora documentos de política, informes de género y de juventud, infografías y publica regularmente blogs sobre temas de interés, también en español, para la comunidad educativa. El informe tiene una cobertura global. Nuestro público está compuesto por los responsables de políticas, los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil, fundaciones, organismos internacionales, organismos no gubernamentales, docentes, académicos e investigadores y dirigidores de think tank, estudiantes y jóvenes, todos los medios de comunicación. De acuerdo con el principio rector de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, de no dejar nadie atrás, el ODS 4 consiste en garantizar una educación inclusiva, educativa y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Además de figurar en la formulación de ODS 4 relativo a la educación, el concepto de inclusión aparece en otras metas. 4.5, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables. 4A, ofrecer entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos. Por esta razón, el próximo informe se centrará en el tema de la inclusión y educación. Se adoptará una definición amplia de educación inclusiva que abarque a todos los alumnos, no solo a aquellos con discapacidad. Asimismo, el informe se centrará en las políticas que provocan que determinados grupos, mujeres, pueblos indígenas, personas con discapacidad, sean vulnerables a la educación y en la educación. El informe GEM 2020 analizará los distintos ámbitos, dimensiones, grados y elementos de la inclusión. Particularmente, la inclusión educativa será analizada a partir de 6 elementos: marcos jurídicos y políticas nacionales, gobernanza y financiamiento, planes de estudio y materiales de aprendizaje, docentes y personal de apoyo a la educación, organización del sistema escolar, las comunidades, los padres y los alumnos. El concepto de educación inclusiva ha cambiado a lo largo del tiempo. En un principio se limitaba a los alumnos con discapacidad y se apoyaba en una creencia en los conocimientos especializados, según la cual especialistas debían enseñar a estos alumnos en clases separadas. Pero más reciente, la educación inclusiva ha adquirido un significado más amplio, abarcando todos los alumnos
y centrándose en las políticas que promueven la inclusión de todos y todas en una misma aula. Entonces, la educación inclusiva es un derecho fundamental y es vista como un proceso, no un punto final. Dos definiciones concretas. La Declaración de Salamanca de 94 dice que cada niño tiene características, intereses, capacidades y necesidades de aprendizaje que le son propios. Cada niño tiene, es un derecho fundamental a la educación y en consecuencia los sistemas educativos deben ser diseñados y los programas aplicados de modo que tengan en cuenta toda la gama de esas diferentes características y necesidades. El segundo, la observación general 4 sobre el derecho de la educación inclusiva, la Convención para las personas con discapacidades, ha dicho en 2016 que la educación inclusiva es indispensable para que todos los alumnos reciban una educación de gran calidad, incluidas las personas con discapacidad, pero no solo, y para el desarrollo de sociedades inclusivas, y debe entenderse como un principio que valora el bienestar de todos los alumnos, respeta su dignidad y autonomía inherentes y reconoce las necesidades de las personas y su capacidad efectiva de ser incluidas en la sociedad y contribuir a ella. Entonces, la significación es para todos los alumnos. Desde 2012 existen 2 ediciones que acompañan al reporte GEM, con foco en jóvenes y género, respectivamente. Pero comenzando en 2020, una nueva edición del informe GEM que acompañará al reporte será el informe regional. Entonces, a partir de 2019, el informe GEM comenzará a producir informes regionales con el objeto de fortalecer la investigación y el análisis de políticas educativas nacionales y regionales y apoyar a los gobiernos en el monitoreo y la implementación de políticas relacionadas con el ODS 4 a nivel regional a través de alianzas sólidas con organizaciones e investigadores de la región. En el marco de esta iniciativa se desarrollará el informe regional sobre inclusión y acción en América Latina y el Caribe. El informe regional proveerá un diagnóstico de la situación educativa de los niños, niñas y jóvenes de América Latina y el Caribe en edad escolar, desagregado por dimensión de exclusión. A partir del marco de informe mundial, se tratarán problemáticas inherentes a la región, tales como los efectos de las brechas socioeconómicas en el acceso a la educación, la intolerancia contra las minorías sexuales en el sistema educativo, los desafíos para la promoción de la educación intercultural bilingüe y las brechas de aprendizaje entre estudiantes indígenas y no indígenas, la brecha en tasas de matrícula entre zonas rurales y urbanas, los desafíos que enfrentan los niños con discapacidad para acceder a la escuela en varios países de la región, el tránsito de escuelas especiales a la inclusión de las personas con discapacidad en escuelas regulares. El informe GEM trabajará en alianza con 2 organizaciones para la elaboración del reporte regional de 2020, la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la UNESCO, y SUMA, es como sabe, el Laboratorio de Investigación e Innovación en Educación para América Latina y el Caribe. Asimismo, más de 20 investigadores de la región trabajarán en la redacción del informe regional. Como recursos sobre educación inclusiva pueden ser de su interés y están disponibles en la página web de nuestro informe. Primero, la nota conceptual del informe 2020. Segundo, un think piece, educación inclusiva, para Roger Lee, un profesor en Australia. Del tercero, la nota conceptual del informe regional que explique la estructura. Muchas gracias y soy disponible para las preguntas más tarde.
Muchas gracias, Manos. Para los que se nos suman hace poquito, Manos es el director del informe GEM desde UNESCO, está en este momento en Grecia. Eh, y ahora nos toca entonces la presentación de Carlos, jefe de la Unidad de Desarrollo Docente de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la UNESCO. Entonces, eh, vamos a hacer una pequeña inversión en las presentaciones. Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por participar en este webinar. Desde la Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe, queríamos hacer una mirada breve a las implicaciones que tiene este nuevo énfasis en equidad e inclusión de la Agenda 2030 y del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4. En particular, vamos el índice de la presentación que tengo a continuación es hacer un breve panorama socioeconómico de la región para poder situar el tema de la inclusión educativa, después revisar brevemente algunos elementos del contexto de la educación en la región, para analizar ciertamente el énfasis en la inclusión y en la equidad del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4. Finalmente abordaré las implicaciones que esto tiene para las políticas educativas. Primero que nada, decir que el informe del GEM sobre inclusión que se realizará en América Latina y el Caribe, que está en proceso de realización, es muy adecuado, ciertamente porque América Latina y el Caribe es la región más desigual del mundo, ¿no? Es algo que sabemos. Si bien hubo entre 2000 y 2015 una disminución de la pobreza, ha habido un aumento reciente, particularmente en 2016 y 2017, de la población afectada por pobreza. En el caso de nuestra región hablamos del 30% de la población, es decir, 186 millones de personas viven en pobreza, y 10% de ser 61 millones en pobreza extrema, ¿no? Esto tiene implicaciones severas en términos de la inclusión educativa, porque las tasas de pobreza vienen acompañadas también de un cariz de desigualdad, es decir, de desventaja acumulada. No solamente tiene que ver con pobreza, sino con distintas situaciones de procedencia socioeconómica, cultural, étnica, lingüística, de preferencia sexual, etc. Todas aquellas dimensiones que Manos nos presentó en la alocución pasada. En el caso del Caribe, además de la pobreza y del estancamiento económico, vemos que se combina también con la vulnerabilidad climática, ¿no? En el caso del 2017, 2016, hemos visto cómo diversos huracanes han arrasado con islas completas como Dominica, como San Martín, en las que hay que reconstruir el sistema educativo, y eso tiene implicaciones también sobre la inclusión o la posibilidad de exclusión educativa. En términos demográficos, lo que los economistas llaman un bono demográfico existe en la región, es decir, una buena proporción de la población es joven, sin embargo, es joven con pocas oportunidades educativas y laborales, ¿no? En términos de acceso a la educación, pero también de permanencia y de resultados. En términos de desempleo, tenemos una tasa de desempleo juvenil en la región del 18%, es decir, 25 millones de personas de la población económicamente activa de América Latina y el Caribe están en desempleo abierto, y 47% de las personas insertas en alguna forma de empleo es informal. Así, digamos, el panorama en el que se inserta este reporte tiene que ver con un incremento de la pobreza, de la desigualdad, de la violencia también, en especial la violencia de género, y de, digamos, circunstancias de desventaja acumulada y, sobre todo, también de movilidad humana, es decir, de migración, de desplazamiento, de migración de retorno, etc. Que obedece a causas múltiples que van desde la pobreza y la búsqueda de mejores horizontes, la vulnerabilidad climática, el cambio climático, pero también de situaciones políticas en la región. Ahora, en términos educativos, encontramos que ciertamente hubo en la región un avance en el acceso y cobertura de la educación entre el año 2000 y 2015. Esto un poco resultado por
la agenda anterior, la agenda global de educación para todos y todas, el programa regional, el PRELAC, y los objetivos de desarrollo del milenio, si ustedes recuerdan que fue la agenda anterior de desarrollo y que tenía un marcado énfasis en la universalización de la educación primaria. Entonces, con base en ello, hay una expansión en los últimos años de la educación básica, se incluyen a nivel legislativo, en las leyes generales de educación, incluso en las constituciones, un cambio para hacer el nivel preescolar y el nivel secundario obligatorios en casi todos los países de la región, casi todos, excepto quizá por alguno. Pero esta expansión ha ido acompañada también de abandono y exclusión escolares, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la educación preescolar, tenemos que un 76% asiste a la educación preescolar. Sin embargo, hay diferencias de participación muy importantes que obedecen a los niveles de ingreso, ¿no? Por ejemplo, en la región, mientras que el 71% de los hogares con mayores ingresos tienen acceso a la educación y atención de la primera infancia, solamente el 49% de los hogares más pobres lo tienen, ¿no? Esto para hablar de la educación preprimaria. Sin embargo, cuando vamos a la atención de la primera infancia, encontramos que solo 6 de cada 10 menores de 4 años participan en este tipo de programas, con esa diferenciación entre niveles de ingreso y también con una dificultad añadida que tiene que ver con la provisión de los servicios, por ejemplo, de educación primaria, pero también de secundaria y superior, se ha ido privatizando en la región. En el caso de la educación de la primera infancia es sintomático, la mayoría de los servidores de los servicios son privados, llegando en el Caribe, en algunos países, hasta el 90% de la provisión, ¿no? Eso tiene implicaciones en términos de la inclusión en el acceso. Al mismo tiempo tenemos factores estructurales y factores motivacionales detrás de un fenómeno de desvinculación educativa que se da en la educación secundaria en la región y que obedece a factores estructurales, decíamos, pero también motivacionales, es decir, que tienen que ver con la relevancia de la educación. Nos encontramos con 35 millones de niños y niñas, es decir, 1 de cada 3. 35 millones de niños y niñas en la región, 1 de cada 3 no alcanzan niveles mínimos de competencias de lectura, escritura, aritmética básica. Un 30% de la población joven, de 15 a 29 años, no han terminado la educación primaria. Y un 20% de jóvenes están excluidos y excluidas de oportunidades educativas y laborales, ¿no? Esto que se ha denominado malamente los ninis, que no deberían ser los jóvenes, sino los estados, los que no proveen ni oportunidades educativas ni oportunidades laborales. En el caso de la alfabetización, tenemos 35 millones de personas en la región en condición de analfabetismo y 88 millones más que no han culminado la educación primaria. Y cuando uno indaga acerca de estas cifras, por ejemplo, en el caso del analfabetismo, uno se da cuenta que son las poblaciones indígenas y que son las mujeres y que son los grupos de edad los que tienen una mayor vulnerabilidad, al igual que indagando acerca de las personas que no han culminado la educación primaria. Entonces, es decir, hay implicaciones específicas de inclusión y de equidad. Lo mismo en términos de la escasez de docentes con las cualificaciones y experiencias necesarias. Tenemos que de preprimaria a la secundaria y después a educación superior van ampliándose los niveles de profesores que no cuentan con las calificaciones para trabajar en aquellas instancias y que esas escuelas suelen ser las escuelas también más pobres y más vulnerables. Entonces, digamos que obedeciendo a este contexto tanto socioeconómico como educativo, es que se hace importante enfatizar el papel de la inclusión en la educación en la región. Pero me gustaría hacer una breve clarificación conceptual acerca de las nociones de inclusión para decir que, como mencionaba Manos en la presentación anterior, la visión de inclusión de la UNESCO está basada en derechos y difiere un poco a otras nociones, por ejemplo, como aquella que se ha forjado a partir de la noción de crisis de aprendizaje, ¿no? En el que se ha instalado una idea de inclusión como control de las circunstancias sociales para el logro educativo. Y el logro educativo definido en términos de competencias básicas, ¿no? Lo cual, si bien
digamos, es loable pensar en la inclusión y en la igualdad de resultados. Basar en las competencias básicas la noción de inclusión es problemático, al menos por dos razones. Una, porque las competencias básicas suelen ser limitadas a solamente aquello que miden las pruebas estandarizadas, lectura, escritura, aritmética básica, y suelen también ser limitadas por nuestra capacidad de medición. Es decir, es aquello solamente lo que se mide y no otras competencias que son importantes, y es limitante en términos de nuestra noción de educación, que se va empequeñeciendo, que se va empobreciendo para considerar y dejar de lado otros elementos sumamente importantes en temas de inclusión y equidad. Y porque cuando se basa solamente en el logro educativo la noción de inclusión, las soluciones de política pública que se diseñan tienen que ver con factores intraescolares y tienden incluso a responsabilizar por la calidad de educación a los profes, a las y los directivos de escuelas y a las propias escuelas por la calidad, y pierden de vista factores estructurales que tienen que ver justo con lo que veíamos, con la pobreza, con la exclusión, con la marginalidad, que tienen, digamos, o que juegan un papel muy importante en la inclusión educativa. Por ello, solamente quisiera traer a colación la definición que de equidad y de inclusión se hace en una guía que publicamos en UNESCO en 2017 para asegurar la inclusión y la equidad, y que entiende la equidad como la educación de todas las personas, que tiene la misma importancia, ¿no? Es decir, este énfasis en no dejar a nadie atrás, en un enfoque de derechos que persigue la igualdad de género y de los grupos vulnerables, y que entiende la inclusión como aquellos procesos para superar las barreras que limitan el acceso, participación y el logro de las y los estudiantes. Habida cuenta que estos factores o estas barreras pueden ser de carácter estructural, situacional o motivacional, ¿no? Recolectando o recapitulando un poco lo que decía Manos ahora que presentaba la nota conceptual que preparó el equipo del GEM para el reporte 2020, ahí se plasma muy bien en una línea. La educación inclusiva se deriva de una visión del mundo basada en la equidad y en la justicia, ¿no? Como bien decía Manos también, el objetivo propio, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, en su propia descripción, se resalta la garantía y el compromiso de la comunidad internacional para garantizar una educación inclusiva y equitativa, de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida para todas las personas, ¿no? Ahí está el énfasis en la inclusión. La propia declaración de Incheon de 2015, que fue el compromiso global por los ODS, los Estados miembros por la educación, los Estados miembros se comprometieron a hacer frente a todas las formas de exclusión y marginación, a todas las disparidades, pero de manera muy importante a realizar los cambios necesarios en las políticas de educación para centrar los esfuerzos en las y los más desfavorecidos, ¿no? Se concibe entonces a la inclusión como una piedra angular de la agenda transformadora del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, y esto está expresado también en el compromiso global de que ninguna meta educativa puede considerarse lograda a menos que haya sido lograda para todas y todos. Entonces, digamos que estos elementos hacen que la inclusión esté en el centro, y no solamente ellos, sino que podamos tener en el centro de las políticas educativas las necesidades, los intereses y las aspiraciones de los grupos vulnerables. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones de la inclusión y la equidad en términos de política educativa? Bueno, primero que nada, la inclusión refiere a procesos participativos en la definición, ejecución y evaluación de políticas públicas. Muy frecuentemente son estos grupos que han sido históricamente marginados, como los pueblos indígenas, como las mujeres, como las personas en situación de calle, como las personas en pobreza, en situación de encierro, etcétera, no participan del diseño de los propios programas y de las propias políticas que han sido diseñadas para la atención educativa de estos grupos, y no capturan justamente esas necesidades y esas aspiraciones de los grupos. Entonces, los procesos participativos requieren también de una garantía de espacio público, ¿no?, como obligación del Estado, en el que se puedan dar diálogos entre las distintas visiones, distintos contenidos, distintas necesidades de la educación para estos grupos vulnerables, y se requiere también del diseño de estrategias dirigidas, es decir,
que las opciones de política educativa no estén solamente centradas en los resultados de la educación en términos como globales, sino también que estén centradas en las estrategias específicas para superar la desigualdad. Sí en los resultados, pero también en el acceso y en la participación. Obviamente esto llama a una atención específica de la diversidad, a la diversificación de currículos, de contenidos, de profesionalización docente, de condiciones de las escuelas y de gobernanza educativa en general. También tiene implicaciones específicas este énfasis en inclusión para el monitoreo y para la acción educativa en su conjunto. En primer lugar, como institución tenemos la necesidad de un mayor y de un mejor conocimiento de quiénes son los grupos vulnerables. No solamente quiénes son, sino cuál es la fuente de su vulnerabilidad. Es decir, el análisis de la intersección, no solamente entre distintos tipos de vulnerabilidad, que puede ser pobreza, que puede ser procedencia étnica, origen cultural y lingüístico, preferencia sexual, género, etcétera, discapacidad, obviamente, como mencionaba Manos en la presentación anterior, pero también que dé cuenta de la intersección de la política educativa con las políticas social y económica. Es decir, es muy difícil poder revertir la desigualdad en educación si no viene acompañada también de políticas sociales, de alimentación, de nutrición, de la pobreza, de transporte, de dispersión, etcétera. Se requiere también mayor información acerca de la efectividad de las estrategias diseñadas para la inclusión y para la superación de la vulnerabilidad. Es decir, existen en la región y hay estrategias macro a nivel regional, a nivel nacional y subnacional, y necesitamos más información acerca de cómo funcionan y de si han funcionado estas estrategias para su objetivo fundamental, que ha sido revertir la desigualdad. Requerimos más datos desagregados también para dar seguimiento a la desigualdad educativa y mayor capacidad para analizarlos, ¿no? Esta desagregación que hacemos y digamos, esto que esconden los promedios nacionales en términos educativos y de cómo afectan a distintos grupos, ¿no? Son distintos los grupos que manejará, los 8 temas que se manejarán en el informe de 2020, y tienen que ver un poco con los grupos que identifica tanto la Agenda 2030 para la transformación de nuestro mundo, como el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, que identifican a las niñas y mujeres, la juventud, las personas con discapacidad, aquellas que viven con VIH-Sida, las personas mayores, los pueblos indígenas, las personas refugiadas, desplazadas y migrantes, para quienes se ha comprometido la comunidad internacional a priorizar su desarrollo, ¿no? Entonces, esto es un compromiso también en términos educativos que debemos sostener. Y finalmente, hay algunas implicaciones importantes de la inclusión, de este énfasis en inclusión para los medios de implementación del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4. Uno muy importante tiene que ver con el financiamiento, es decir, que exista suficiencia de presupuesto del sector educativo y de otros concomitantes, como decíamos, para cumplir con los compromisos pactados en la Agenda de Educación 2030, ¿no? Esta suficiencia tiene que ver no solamente con lograr los benchmarks de Addis Abeba sobre el financiamiento entre el 4 y el 6% del PIB, entre el 15 y el 20% del gasto público, sino también que haya transparencia y rendición de cuentas sobre ese gasto y particularmente acerca de su distribución, ¿no? Es decir, ¿quién se está beneficiando del gasto público en educación? Si son en el efecto Mateo, siempre los que siempre se benefician son los que ya mejores niveles educativos tienen, los que están ya en las mejores escuelas, los que vienen de hogares con un capital cultural más elevado, o si en una priorización por los grupos que han sido marginados y por promover la inclusión y la equidad en la educación, el gasto público deba redistribuirse en términos de justicia social hacia aquellos grupos que tienen las menores condiciones de acceso, permanencia y resultados educativos. Entonces, bueno, para ello también el financiamiento y el uso de la ayuda oficial para el desarrollo para los países emergentes es importante, y poder tener evidencias del desempeño del sistema educativo, ¿no? Lo que decía con anterioridad, qué tan efectivo es para revertir la desigualdad. En términos de entornos de aprendizaje, tenemos también la necesidad de contar con
con entornos seguros y conducentes al aprendizaje, que estén libres de violencia, que sean salubres, que estén equipados y que sean no violentos, que sean inclusivos y eficaces para todas y todos. Y con base en las diferencias que tenemos todas y todos y particularmente los grupos específicos que aborda el informe. Y en términos de profesoras y profesores, se requieren políticas de formación y desarrollo docente que pongan un énfasis en la diversidad, pero también que haya condiciones de trabajo que hagan esto posible. Se requiere también la distribución equitativa del talento docente, ¿no? Es decir, en muchas ocasiones nos encontramos con que son las escuelas pobres las que tienen a los peores profesores con las peores condiciones, cuando quizá en términos de urgencia y de prioridad debería ser al revés, ¿no? Deberíamos de tener a los mejores profesores en aquellas zonas donde más se necesitan. Entonces, estas son algunas de las implicaciones que tiene la alusión en educación para la planeación y organización educativa. Así que solamente como conclusión decir que así como el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 y la Educación 2030 es una oportunidad invaluable para promover la equidad y la inclusión, este informe, los informes tanto global como regional de seguimiento a la educación en el mundo, son también una oportunidad muy valiosa para seguir investigando acerca de los factores que causan la exclusión, y una revisión de los marcos jurídicos, las políticas educativas, la gobernanza, la financiación, los planes de estudio, los materiales de aprendizaje, las instalaciones, infraestructuras y la participación de las comunidades en educación, que son justamente los elementos, digamos, que estructuran el informe 2020. También es una oportunidad muy valiosa para aprender de buenas prácticas que se dan en la región, que promueven la inclusión educativa y que reportan mayores niveles de bienestar, de justicia social y de sostenibilidad. Entonces, muchas gracias por su paciencia y quedo abierto para las preguntas después de la presentación de Javier. Los dejo con la presentación de Javier González, director de SUMA, Laboratorio de Investigación e Innovación en Educación para América Latina y el Caribe. Muchas gracias. Y primero que nada quería manifestar mi alegría. Venimos impulsando, Felipe viene impulsando como coordinador de Coincide desde ya casi un año esta plataforma de encuentro de distintos colegas latinoamericanos que estamos implicados en educación, y es una alegría ver que, bueno, hoy día ya hay más de 100 personas conectadas y de alguna manera creo que es un espacio muy bonito, justamente de colaboración, de reflexión, que estamos tratando de impulsar. Así que, primero que nada, manifestar eso realmente nos pone muy contentos. Respecto al tema de hoy día, la gran pregunta entonces es ¿por qué persisten las desigualdades en el derecho a la educación? Y me quiero tomar de una pregunta que vi ahora del público, de Marcelo, que decía, ¿por qué los estados no abordan esta desigualdad? Que esto genera obviamente mucha impotencia porque, como muy bien dice Carlos, están los compromisos, están las firmas de los convenios, de los tratados, y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué persisten? ¿Por qué seguimos siendo la región más desigual? Y por supuesto, cualquier pregunta única es demasiado simple para un problema tan complejo, pero me aventuraría a decir que entre unas cosas muy importantes en la región, y lo vemos con los cambios de gobierno constantemente, es que básicamente, ¿qué entendemos por educación y dónde la situamos en la sociedad? Hoy día, y especialmente desde los 80 en adelante, la educación se ha ido situando en un lugar privado, en la esfera privada de la sociedad, entendida como proyectos individuales de movilidad social, de carreras profesionales. Ha dejado de ser lo que fue en el siglo XIX o lo que fue en la primera mitad en América Latina, primera mitad del siglo XX, un proyecto colectivo de cambio social. Y está poco a poco, a partir de los cambios y de los movimientos sociales, diría yo, retomando, se está volviendo a situar en la esfera pública nuevamente, como un proyecto colectivo, como un derecho humano que justamente, ¿no es cierto?,
está radicado la dignidad humana, ¿no es cierto? En entender que a cada ser humano, como decía Kant, cada ser humano es un fin en sí mismo. Yo creo que un poco la respuesta para mí viene incluso por fuera del sistema educativo. Persisten las desigualdades porque, de alguna manera, nuestra manera de entender el desarrollo en América Latina creo que sigue estando sesgado hacia una visión que privilegia la libertad por sobre la igualdad y las entiende probablemente como cosas contrarias. Uno podría pensar en Amartya Sen, y quién sabe, aquí me voy a permitir unos 2 minutos de algo más conceptual, pero básicamente Amartya Sen habla que el desarrollo tiene que ver con las libertades, ¿no es cierto? Las libertades de ser y hacer. Y para muchos entonces eso, ¿no es cierto?, puede resonar como a alguien podría pensar a Hayek o Friedman, de decir, bueno, entonces el desarrollo tiene que ver con libertades individuales y punto. Pero es interesante ver que incluso filósofos liberales como Isaiah Berlin y otros, ¿no es cierto?, destacaban esta idea de libertad negativa y positiva. La negativa es básicamente estar privado de intervención, desde que alguien me bloquee mi libertad, ¿no es cierto? Pero en cambio la libertad positiva requiere sin duda, que es básicamente la libertad para hacer algo, para elegir mis fines. Eso requiere claramente un Estado, requiere una institucionalidad, ¿ya? Ahora, no cualquier institucionalidad, estuvo hace muy pocos años de moda, Acemoglu, Robinson, este libro, ¿Por qué las naciones fracasan?, ¿no es cierto? Y básicamente se hablaba justamente, interesante, de instituciones inclusivas. Ahí interesante, siempre lo ocupamos en otros ámbitos, pero aquí estamos hablando de instituciones incluso económicas, inclusivas, que tienen que ver con, en la medida que las instituciones son capaces de atraer e incluir a todo el mundo en el desarrollo. Rawls nos recuerda de que no vale cualquier institución tal como los sistemas de conocimiento, la virtud principal, ¿no es cierto?, es la verdad. En los sistemas básicamente sociales y las instituciones, la virtud principal es la justicia, decía Rawls. Y acá donde entonces voy un poco más allá y digo, bueno, ¿por qué entonces, si sabemos que eso es, pareciera que hay tanto acuerdo en el mundo de que entonces la justicia es importante, ¿por qué no ocurre esa justicia? ¿Por qué no se plasman estas instituciones más inclusivas, o que nos gustaría que fueran inclusivas? Y yo creo que aquí hay distintas maneras de ver, los que estudian los cambios institucionales, entendido como las reglas del juego, ¿no es cierto?, que organizan nuestra sociedad, entre ellos el sistema educativo, por cierto, están basados en distintas reglas, o distintos motores de cambio. Uno es cambiar por el conocimiento, por la eficiencia, y uno dice, bueno, si es que hay más evidencia, si hay más conocimiento, las instituciones debieran ir mejorando, y por cierto lo hacen a partir de la evidencia. De hecho, nosotros desde Summa, nuestra gran apuesta es que a través de la evidencia los países logren tomar mejores decisiones. Pero sin embargo, para los que hemos estado, en mi caso yo he tenido la oportunidad durante casi una década de servir en un Ministerio de Educación y en un Ministerio de Hacienda, uno sabe que en realidad no todas las decisiones, y lamentablemente incluso la mayoría de las decisiones, se toman en realidad en base a otros conceptos que tienen que ver con, primero que nada, conceptos que tienen que ver con cambios culturales, de paradigma de ver las cosas. Y por eso que me refería a si que entendemos la libertad y la igualdad como contrarias, como se han entendido muchas veces en América Latina, o como algo que para que haya libertad tiene que haber, ¿no es cierto?, igualdad, ¿ya? Berlín también decía, ¿no es cierto?, la libertad de los lobos se transforma en la muerte de las ovejas. O sea, si es que no hay igualdad entre el proveedor chico y el proveedor grande, por supuesto, ¿de qué libertad me estamos hablando? Y así para todos los temas de la sociedad. Entonces, hoy día el FMI, en aspectos más amplios, como incluso en temas económicos, plantea que los países y el FMI, no siendo necesariamente un organismo necesariamente de ultra izquierda, para ponerlo así, ¿no es cierto?, en la historia, para situarla en la historia de economía política, ¿no es cierto? El mismo FMI hoy día está fuertemente abogando de que los países para crecer tienen que ser más iguales. Y lo prueba incluso no solamente ideológicamente, sino que empíricamente. Aquellos que son más iguales crecen más. Entonces, básicamente, tenemos que, bueno, pensar
aquí hay que generar cambios culturales, pero principalmente, bueno, estas instituciones persisten por las asimetrías de poder. Y yo creo que eso es para los que hemos trabajado, como decía yo, en el gobierno, o los que hemos estado en situaciones de poder, sabemos que en realidad las instituciones varían cuando varían las asimetrías de poder. ¿Y cómo varían esas asimetrías de poder? Entre otras cosas, a través de movimientos sociales, a través del fortalecimiento de la democracia. Y eso sí tiene un impacto en educación. Y quiero poner dos temas que son claves. Por un lado está el tema de la privatización. América Latina es, sin duda alguna y empíricamente, la región más privatizada del mundo en educación primaria. ¿Y eso qué significa? Que justamente si es que estamos abogando por la igualdad, por la inclusión, se hace muy difícil cuando buena parte de los sistemas latinoamericanos hoy día dependen de la capacidad de pago de los padres de esos niños. Por lo tanto, deja de ser un derecho y pasa a ser un bien que se transa en el mercado. Entonces, ese es un tema importante y que tiene que ver con asimetrías de poder para poder fortalecer el Estado o fortalecer el sector privado. Ahora, muchos dirán, bueno, que mejore el sector privado mientras el sector público se mejora a sí mismo, y ahí, bueno, que la competencia funcione. El problema es que estas cosas son tan unidas, porque nuevamente hay asimetrías de información para definir las cargas impositivas, que sí tienen un efecto en la educación. Y aquí pongo un ejemplo histórico. En el caso mismo de Estados Unidos, en la época de los 60, cuando se estuvo el dictamen de Brown, ¿no es cierto?, contra la Corte Suprema, y después el de Green, que obligó a una mayor inclusión, lo interesante es que los estados del sur, donde habían, obviamente, segregación entre blancos y negros, cuando se impulsó por ley la inclusión, ahí entonces los votantes blancos fueron quienes votaron y pidieron que se aumentaran los impuestos en esos estados. ¿Para qué? Porque como se iban a mezclar los colegios blancos con jóvenes de color, entonces justamente eran los mismos familias blancas, digamos, interesadas en subir los impuestos y por lo tanto de subir la calidad. Entonces lo que quiero decir es que hay que pensar la inclusión, primero que nada, desde fuera de la educación, entendiendo que la educación es un espejo de la sociedad, pero también, bueno, como decía Freire, ¿no es cierto?, es capaz de transformarla. Entonces que no es ni una ni la otra, sino que básicamente es una cosa entre medio. Pero lo que simplemente quiero decir es que para buscar la persistencia de la educación, de las desigualdades en la educación, hay que ver entonces también procesos más macro que tienen que ver con temas de democracia, asimetrías de poder, temas tributarios, etc. Ahora, ¿qué es lo que entonces, creo yo, a partir de esa perspectiva, cómo se avanza en el ámbito ya más educativo? Pensemos, bueno, en el caso educativo de América Latina, efectivamente tenemos un problema de calidad, ¿no es cierto? Tenemos un problema de inversión, estamos invirtiendo una cantidad que es del torno a 1/3 más o menos de lo que se invierte en la OECD. Es interesante que hasta los $8.000 por alumno al año, sabemos que hay un efecto en la calidad, y América Latina en general está en torno a los 3.000, países como Chile, que es el que más invierte, son 5.000, pero por lo tanto todavía hay una capacidad de aumentar en ese sentido. Y esto es importante porque si uno mira, por ejemplo, hablamos de las TICs, hablamos de la tecnología, el 5G hoy día por la crisis con China, y sin embargo, por poner un ejemplo, en Perú 57% de los colegios rurales no tienen agua, 41% no tienen ni siquiera electricidad. Entonces, esos son datos concretos que te dice, cuando la gente, muchas veces le toca a uno decir, que la gente dice, bueno, pero si lo importante es gastar mejor, por supuesto que hay que gastar mejor, pero cuando no hay agua y no hay luz, claramente no basta gastar mejor, hay que efectivamente gastar más. Y eso es algo que es importante si realmente creemos que es un derecho. Y por lo tanto, bueno, esto ha generado una demanda muy fuerte de movimientos sociales, ha generado obviamente una fuerte presión de accountability, de responsabilización por resultados, y nosotros desde Suma creemos que entonces hay una oportunidad para fortalecer la conexión entre políticas públicas, entre el Estado, las escuelas, para fortalecer la innovación. Por eso que en ese ámbito de generación de conocimiento, de generación de evidencia, creemos que este reporte YEM que estamos haciendo en conjunto con UNESCO París, UNESCO Orial y Suma, creemos realmente que es de primera importancia.
y es de primera importancia porque quiere abordar grupos que en general han sido invisibilizados por los grandes promedios, que son, por cierto, importantes porque nos permiten generar ciertas luces y ciertas tendencias a nivel de la región, pero que quisimos, con las instituciones que estamos trabajando, realmente enfocarnos en aquellos que están en el margen. Uno tiene que ver con, obviamente, el nivel socioeconómico. Sabemos, como decíamos antes, y muy bien dijo, ¿no es cierto?, mis dos colegas anteriores, estamos en la región más desigual del mundo, y claramente cuando uno ve, por ejemplo, temas de tasas de matrícula, se mantienen estas tasas, o sea, estas desigualdades en el tiempo. No ha variado mucho en el tiempo, cuando uno mira para atrás tampoco no es mucho lo que ha variado. Hay una persistencia en términos de brechas de asistencia en términos de nivel socioeconómico. Hay brechas en términos de ruralidad, cuando vemos el rendimiento de estos jóvenes, y como digo, se explica en buena parte también por falta de gasto en algunos casos, en otros casos por la situación que están los profesores. Cuando uno piensa que en Brasil el 56% de los profesores tienen pluriempleo, es decir, tienen más de un empleo, eso es un tema que se da en las zonas rurales, pero también en otras zonas, también obviamente urbanas. Es un tema preocupante en la región que hay que abordar. El tema de género, por supuesto que es un género, hoy día antes era un tema femenino, yo diría que hoy día es un tema mixto, dependiendo de uno lo mire. En algunos casos justamente sabemos que el lenguaje le da mejor a las mujeres, a los hombres les da mejor en matemáticas, pero hay algunos fenómenos que van mucho más allá de esto, que tienen que ver con los que hablaba, ¿no es cierto?, mi colega, de los ninis, ¿no es cierto? Carlos hablaba de que efectivamente los ninis es un fenómeno en torno a un poco más de 20% en América Latina, pero es un fenómeno principalmente femenino, donde vemos que hay temas de justamente embarazo adolescente. Entonces, dependiendo, bueno, del país y la región, va cambiando eso y queremos estudiarlo eso más a fondo. El tema de las etnias o minorías étnicas es interesante, no solamente desde el punto de vista de los aprendizajes, que sabemos que son bajos, pero también en base como a la pertinencia curricular e incluso también en términos de lenguaje. Una cifra muy interesante, ¿no es cierto?, que los colegas que son mexicanos que están hoy día la pueden conocer muy bien, que tiene que ver que casi, ¿no es cierto?, básicamente 40% de los maestros que atienden jóvenes indígenas no hablan la lengua de sus alumnos, no hablan la lengua materna. Y eso tiene efectivamente un efecto en su aprendizaje. Entonces eso hay que estudiarlo. Hay que estudiar un fenómeno que efectivamente hay que luchar con fuerza por la igualdad en todo sentido. Hoy día vemos países en crisis en ese sentido, como es Brasil, con el gobierno Bolsonaro, y hay que decirlo muy abiertamente, se está agrediendo a un grupo y a un grupo humano, digamos, importante de gente que se le está violentando, tanto simbólicamente como físicamente, pero eso también ocurre en nuestras escuelas. Y cuando vemos en las escuelas, vemos que en torno al 2/3 de los alumnos son víctimas de bullying homofóbico, tal como ellos mismos lo reportan. Entonces son cifras realmente que espantan, porque obviamente significa que son jóvenes que están creciendo en la violencia y en la discriminación. Asimismo, en este caso, en muchos casos, a diferencia de lo otro, en vez de una violencia activa, en este caso es más por invisibilizar un grupo, que es el caso de la discapacidad. Aquí ponemos un ejemplo, por ejemplo, en el caso de Chile, es bien interesante cómo en básica, efectivamente los alumnos están bastante más incluidos, pero ya en media, claramente tienden a desertar, no hay los mismos mecanismos de acceso. Esto es interesante, como decía Carlos, había una tendencia, y también Manu lo comentaba, primero que nada, bueno, una tendencia positiva a tomar a estos jóvenes que estaban fuera del sistema, a incluirlos en el sistema, después de pasar el sistema a incluirlos en la escuela, y ahora de la escuela a la misma sala. Yo creo que estamos lentamente haciendo esos pasos, pero cuando uno ve esas cifras concretas, se da cuenta que en realidad todavía falta mucho. Y quiero terminar con un grupo que generalmente, y aquí también vuelvo a los temas ideológicos, cuando uno ve todo lo que tiene que ver con temas de esta tendencia
a temas punitivos populares, digamos, que es básicamente la privación de libertad. Los jóvenes privados de libertad muchas veces se ve, o encuestas muestran que la gente siente que ellos no tienen derecho, o se lo merecen, digamos, algo habrán hecho, no son blancas palomas, y por lo tanto, de alguna manera, muchas veces puede existir el mito de que de alguna manera, digamos, no son sujetos de derecho de alguna manera. Y si no fuese así, las condiciones de las cárceles en América Latina no serían las que son. Hay algunas cárceles, los que no sepan, es que muchas cárceles que son autogestionadas en América Latina, que eso es bastante único. Y eso realmente te genera una situación de barbarie absoluta, y muy, muy grave, efectivamente. En el caso, solamente para poner algunos temas, en Chile, por ejemplo, nuevamente, en este caso, porque hay muy pocas cifras, nosotros estamos levantando para comentar cómo estamos abordando este estudio, pero, por ejemplo, algunas cifras, básicamente, en la mayoría de los centros, 2/3 de los centros que atienden a estos jóvenes no tiene, por ejemplo, atención psiquiátrica, siendo que, por supuesto, 75% de los jóvenes, de hecho, lo habían requerido. Y más aún, sobre el 70% básicamente ha sido violentado, desnudado, rociado con gases, etc. O sea, claramente la pregunta es, ¿qué tipo de jóvenes sale de esa cárcel? Y qué capacidad de inserción, de reinserción van a tener esos jóvenes. Mi apuesta es que es casi nula. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos realmente con ese derecho a la educación en aquellos rincones que en el caso de América Latina no son rincones poco habitados, sino que justamente son rincones donde hay muchos jóvenes en esos círculos viciosos, lamentablemente? Entonces, bueno, desde esa perspectiva es que queremos avanzar en este informe YEM con estas 3 instituciones. El objetivo, de alguna manera, de este informe tiene que ver con 3 cosas. Por un lado, desarrollar esta investigación para tener información un poco más sistémica, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo. Ambos son relevantes. También, obviamente, esa información ser capaz de difundirla con el fin de incidir en los procesos políticos, y finalmente pasar del diagnóstico, y esto es algo que no está directamente atado al reporte, pero sí claramente a buscar soluciones innovadoras. Es como a partir de esto, quién sabe, incentivamos, y aquí por lo menos desde Suma nos interesa incentivar la generación de distintas posibles soluciones. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que tenemos? Son 24 estudios de caso, además de los estudios más centrales, se podría decir, o sistemáticos regionales, que estarán a cargo de UNESCO París, UNESCO ORIALC y Suma. Habrá un apoyo en base a 24 estudios de caso que ya están hoy día en funcionamiento, la mayoría de ellos, más 3 panoramas regionales. Estos son, y esto es una innovación en sí, en el sentido de que apostamos fuertemente a las 3 instituciones por hacer un enfoque de abajo para arriba. O sea, que la información, la investigación sea levantada desde el terreno, desde las cárceles, desde las escuelas con altos jóvenes migrantes, y no desde macro base de datos o grandes foros internacionales, con obviamente lo importante y valor que tiene eso. Y para levantar esto, entonces, hemos definido, tal como dijeron mis colegas anteriores, 8 dimensiones. En cada dimensión vamos entonces a tener a 3 estudios de caso. Básicamente, se ha dicho, pero simplemente para ponerlo, ¿cierto? Vamos a ver temas de estatus socioeconómico, grupos minoritarios étnicos, migrantes, temas de ruralidad, género, LGTBI, discapacidad y privación de libertad. Aquí simplemente mostrar básicamente los estudios que ya hoy día están funcionando en la región. Como pueden ver, cubre una gran mayoría de países de la región, no hay muchos que se repitan. Quién sabe, Brasil, México, por supuesto, por sus tamaños relativos, Colombia en algunos casos, pero no hay más de
2 países por tema, a lo más. Y la idea es que estamos abordando también incluso el Caribe en la medida de lo posible. Entonces, simplemente terminar con cuál es el itinerario. Yo creo que es interesante para que la gente sepa, porque de alguna manera queremos que esto también sea un ejercicio lo más abierto posible, que podamos aparte repetir año a año. Y básicamente consistió básicamente en generar ciertas condiciones para hacer este trabajo colaborativo, hacer ciertas contrataciones y systematic review. De hecho, hay un policy brief inicial, para los quienes se interesen, pueden solicitarlo, está también en la página web de Suma, sumaedu.org, para los que no sepan. Me imagino, no sé si también están en UNESCO a esta altura. Y bueno, y estamos en la etapa ya entonces de los estudios en profundidad para generar un primer borrador. Este borrador va a estar en octubre y lo vamos a estar discutiendo entre las distintas instituciones y expertos. La fase final es entre enero y abril, y esperamos entonces lanzar en abril, mayo, este reporte conjunto, que esperamos que sea, bueno, es de hecho el primer informe de la región de este tipo, pero esperamos, como digo, que sea el primero de muchos, porque creemos que falta este tipo de información y colaboración en la región para entender mejor estos procesos. Entonces, dicho eso, simplemente aquí dejo con ustedes, digamos, cada institución con los estudios que está principalmente coordinando, con el fin de que hay alguien que quiera especialmente colaborar en algún tipo de grupo, digamos, y tiene, por ejemplo, bibliografía, estudios adicionales, etcétera, información primaria que quiera aportar, nosotros realmente estaríamos muy contentos de poder contar con ese apoyo. Así que, sin más, simplemente agradezco realmente la posibilidad de estar con ustedes, la posibilidad de estar trabajando con UNESCO París, con UNESCO Orialc, y estar juntos, digamos, en esta plataforma coincide, que la idea ahora efectivamente que sea no sea solamente algo unidireccional, sino que como siempre dejamos un espacio importante ahora para preguntas, y más que preguntas y respuestas, porque no es que tengamos la respuesta probablemente Carlos y Mano, pero sí, en realidad al revés, que sea buscar también las respuestas en ustedes mismos, en otra gente que está en este mismo webinar. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Javier, director de Suma, ¿cierto? Y damos entonces inicio a la ronda de reflexión y preguntas. Voy a partir con la primera pregunta que nos llegó, que va para todos los expositores, es de Miguel Negrón, investigador de la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín de Venezuela. Y Miguel pregunta, ¿qué influencia podrían tener los factores ideológicos en la permanencia de las desigualdades en América Latina? Más allá de los aspectos técnicos o el conocimiento que uno pueda poner al servicio de la mejora de los sistemas. ¿Qué, la dimensión ideológica, cómo influye en esta permanencia de la desigualdad? Mira, pensaba, yo puedo partir en eso, dado que justo me referí al tema. Yo creo que, como mencionaba antes, si uno junta los estudios de ciencia política, economía institucional, de economía política, etcétera, generalmente hay 3 grandes factores que se ven por qué cambian las instituciones, y tienen que ver, como dije, temas que tienen que ver con más de eficiencia y conocimiento, temas que tienen que ver con asimetrías de poder, y temas que tienen que ver con cultura e ideología. Por cierto, el tema ideológico es muy clave, es la manera como entendemos la sociedad. La academia, aquí entiendo que hay muchos académicos, es importante, ¿no es cierto? Foucault mismo decía que de alguna manera los académicos definían qué es lo que era verdad y qué es lo que no era verdad, ¿no es cierto? Los regímenes de verdad y los discursos que son legítimos. Y por lo tanto nos toca un rol importante en definir, bueno, qué entendemos por inclusión, si la educación realmente es un derecho, etcétera. Yo creo que eso es importante. Y en la medida que en la región se han apoderado por momentos discursos más, digo, libertarios en educación, porque de alguna manera se ha visto la educación como un mercado que puede funcionar en base a la competencia y en base a la capacidad de pago. Eso sin duda ha tenido, por lo menos a mi juicio, pero en base a la evidencia,
de la región ha tenido un efecto negativo en la inclusión. Entonces yo por lo menos creo que sin duda el tema ideológico es un tema importante. Hay que tratar de no, diría yo, escaparle a esos temas ideológicos. Yo creo que lo que hay que hacer es justamente clarificarlos e invertir en debate. La única manera de sostener un cambio en la educación a lo largo de las décadas es que haya un consenso. Cuando uno ve los países escandinavos, lo que ellos lograron fue gracias a consenso. Por lo tanto, la ideología no es algo que uno pueda eliminar, al revés, yo creo que hay que irla de alguna manera, que es para conversarla, para reflexionar, como lo estamos haciendo hoy día, y básicamente poder llegar a ciertos consensos sociales. Sí, quizá para complementar un poco lo que dice Javier, yo remitiría justo a una de las láminas de la presentación que expuse, porque no es menor cómo se entiende el tema de la inclusión y el tema de la equidad en general, porque depende mucho de esas construcciones, el tipo de políticas que se lleven a cabo para garantizar la inclusión o la equidad. Entonces, me parece importante de lo que decía Javier ahora, comentar que ciertamente hay definiciones más utilitaristas de la inclusión y de la equidad, ¿no? Basadas en estos temas de priorización de las libertades que nos mencionaba Javier, y visiones más contractualistas, ¿no? Más basadas en el contrato social y en una idea de justicia. Entonces, a mí me parece muy importante la definición de lo que entendemos por equidad, de lo que entendemos por inclusión desde esta perspectiva de justicia. Es decir, es desde ahí, desde una perspectiva de transformación de las desigualdades, desde donde podemos, digamos, abonar en programas educativos que sean realmente transformativos y no solamente que se adapten a las condiciones, ¿no? Es decir, ahí hay un tema importante de discusión que es cómo formulamos programas y políticas para la educación en la cual las y los estudiantes no se adaptan a las circunstancias locales, sino que las transforman, ¿no? Eso me parece importante. Sí, puedo dar algunas respuestas. Disculpa, perdí la conexión en algún momento y tal vez perdí algunas preguntas. Además, mi español es débil, así que permítame de algunas respuestas breves. La mejor manera de describir la inclusión es decir que no es el estudiante el que debe adaptarse al sistema escolar, sino que el sistema escolar debe responder a las necesidades del estudiante. Pero es claro, nada es negro y blanco, pero en general la respuesta es que no puede haber inclusión por segregación. Era una pregunta. Por supuesto, hay diferentes tipos de segregación, explícita e implícita, institucionalizada y no institucionalizada, pero cuando hay concentración, hay algo mal. Por lo tanto, una pregunta es si la existencia de escuelas para algunos grupos puede justificarse por la necesidad de protegerlos para aumentar su confianza. Por ejemplo, debe haber para las niñas solo o escuelas para los pobres y para los ricos. Es la misma pregunta. Cuando tenemos segregación residencial, las autoridades educativas pueden hacer poco para resolver el problema. El mismo problema existe en Europa con la concentración de ciertas poblaciones migrantes en ciertos cuartos. Algunas autoridades nacionales han tratado de cambiar el mapa de la escuela. Otros han tratado de introducir una lotería. Pero los padres de niños ricos, incluso aquellos que permanecen en el sistema escolar público, encuentran maneras de eludir las reglas, desafortunadamente. Por supuesto, como menciona Silvia Schwelkes, el sistema educativo puede reasignar recursos para orientarlos en las escuelas vulnerables. Estamos haciendo nuestra investigación sobre este tema, pero pocos sistemas lo hacen con éxito. En parte porque no hay suficiente flexibilidad y en parte porque se necesita una gran cantidad de datos.
con respecto a una pregunta sobre la TGD y la discapacidad, uno puede preguntar a nuestros expertos que cubren dos estudios de casos sobre Nicaragua y yo Guatemala. Es posible incluir en el estudio regional un capítulo sobre la inclusión educativa a personas que han sido víctimas de la violencia y excombatientes, sobre el caso de Colombia. Sí, sería interesante. Sí, nos puede recomendar un experto que pueda escribir sobre este tema. Sería interesante. Espero que todas las respuestas que... Gracias por las respuestas. Abordaste otras que tampoco habíamos alcanzado a cubrir, así que súper bien. Hay dos preguntas, de hecho, que me parece que apuntan en la misma línea y que creo que podrían ser centrales en cierto punto. Una es de Stalin Ochoa, que pregunta qué mecanismos vamos a tomar o va a tomar en el fondo UNESCO, Suma, ¿cierto?, para que estas investigaciones que se están realizando sean puestas a la vista e incorporadas en las políticas de gobierno. Y esta también está asociada a una pregunta de Delia Rincón, que también pregunta qué propuestas educativas en inclusión tienen previstas para trabajar por país. Es decir, ambas preguntas respecto a cómo esto va a bajar operativamente a los sistemas. A ver, yo creo que efectivamente esto es un esfuerzo, primero que nada, innovador, juntar a 3 instituciones. Suma, para que no sepan también, somos un centro de investigación regional independiente, pero al alero del Banco Interamericano de Desarrollo, y por lo tanto, de alguna manera, son instituciones con alta y larga presencia en América Latina y en el mundo de la educación, las que nos hemos juntado para hacer esto. Yo creo que efectivamente es muy buena la pregunta, porque no basta con quedarse con buenos diagnósticos, aunque sí faltan en este caso buenos diagnósticos. En el caso de Suma, y aquí voy a hablar obviamente desde Suma, Suma es una institución que nace en 2015, producto de, en la Cumbre de las Américas, justamente se solicita la creación de este centro de investigación con el fin de movilizar la evidencia para ayudar a reformular políticas públicas, políticas educativas. Por eso me refiero a esto, porque tiene que ver con esa pregunta. Y lo que hacemos desde Suma es, por un lado, hacer una síntesis de evidencia. Tenemos una plataforma donde, junto con otros socios internacionales, hay una síntesis de más de 10.000 estudios, donde se identifica, por ejemplo, cuáles son las prácticas pedagógicas que más efecto tienen en el aprendizaje. Prácticas que son como el aprendizaje colaborativo, la retroalimentación formativa, etc. Entonces, lo primero que estamos haciendo para incidir en la política, yendo a la pregunta, es tener una pregunta que es muy humilde, es decir, ¿qué sabemos respecto a por qué mejoran los que mejoran? ¿Ya? Y para hacer eso, entonces, hemos sintetizado, como digo, evidencia tanto regional como mundial con otros socios, y que hoy día hemos ido lentamente sintetizando y poniéndola hasta libre en la plataforma de Suma. Lo mismo en términos de innovaciones. ¿Ya? Primero, como digo, sintetizar. El segundo tema tiene que ver con cerrar las brechas de conocimiento, que es lo que estamos haciendo hoy día con el GEM. Pero el tercero y cuarto tema tienen que ver con, uno, cómo implementamos, y nosotros, por lo menos de Suma, lo que estamos haciendo es que tenemos una serie de intervenciones en terreno que nos permiten pilotear algunas soluciones con profesores y escuelas reales. Porque aquí lo importante es que no hay recetas, lo que hay que hacer es contextualizar, adaptar y resignificar estas prácticas en cada territorio, con los jóvenes que existen en ese territorio. Pero también, a su vez, a partir de ahí, intentar empaquetar o intentar modelar cuáles son aquellas prácticas que más funcionan. Y por eso que hoy día, y con esto termino, nosotros trabajamos con 10 gobiernos de América Latina, que son parte de los gobiernos fundadores de Suma, y la idea es que justamente, la idea es, uno, implementar estos pilotos, pero con el fin último, y eso es lo importante, de poder escalarlos al sistema educativo, especialmente mediante, como digo, estamos poniendo un foco en cuáles son aquellas prácticas pedagógicas que promueven la inclusión, ¿ya? La inclusión obviamente depende de temas estructurales, pero también, y bien lo decía Carlos, ¿no es cierto?, de temas estructurales, pero también obviamente temas pedagógicos. ¿Qué pasa con la diversidad en la sala de clases?
Y pongo solamente un ejemplo, y con esto termino, que tiene que ver con, por ejemplo, una práctica que hoy día nosotros estamos haciendo, junto a Fundación Luxich en el norte de Chile. Estamos creando una red de instituciones, de liceos, donde estamos probando, son liceos solamente pobres, vulnerables, y estamos probando la práctica de aprendizaje colaborativo. Básicamente es cómo se aprende de manera colaborativa. Y lo interesante de esto es que está basado en la premisa de un aprendizaje dialógico, es decir, entre iguales. Si yo quiero colaborar con alguien, tengo que confiar y tengo que validarlo como un igual. Y eso claramente tiene un efecto de inclusión en el otro. Se ve tanto en las brechas de aprendizaje como obviamente en los climas escolares. Entonces, esa es nuestra propuesta un poco bien concreta de cómo esto se baja de un diagnóstico a algo muy concreto ya a niños y escuelas reales. Mientras nuestras recomendaciones sean claras, es un desafío. Hay varias formas de abordar esta pregunta. Los principales responsables de la formulación de políticas asisten a ciertos foros regionales, como las reuniones regionales de ODS 4, la red de expertos en educación inclusiva, o el Instituto Internacional de Planificación de la Educación en Buenos Aires, que organiza algunas reuniones. Todas estas y muchas más son oportunidades para nosotros. Pero también contamos con su participación al ayudar a poner estas preguntas en los medios de comunicación. Y creo que tenemos muchas oportunidades para continuar este diálogo. Comentar también que, digamos que en la propia elaboración del informe se contemplan digamos, estudios de caso que justamente lo que hacen es dar cuenta o hacer un análisis de cómo y cuáles son las condiciones en las que funcionan ciertas políticas o ciertos programas de inclusión para cada una de las dimensiones del informe. Entonces, decir que eso ya da un cierto sustrato de realidad, por un lado, y por otro, un poco lo que decía Manos también, decir, desde la UNESCO, una de nuestras funciones sustantivas tiene que ver con la producción de conocimiento en general y para la toma de decisiones en particular, y esta segunda función de promoción de diálogos que son ciertamente intersectoriales, es decir, que, digamos, este tipo de eventos políticos como los que mencionaba Manos y académicos como los que mencionaba Javier, sean unidos en formatos en los cuales se abogue y se adecue tanto los formatos como los lenguajes, como la claridad de las recomendaciones que decía Manos, entre el lenguaje poco más académico, que suelen ser las personas que participan en la elaboración de los estudios, y las necesidades específicas, pragmáticas, con las dificultades de la administración pública que tienen las y los tomadores de decisiones de los gobiernos en América Latina. Entonces, decir que también, digamos, ese rol y esa función la tenemos en UNESCO, en la oficina regional, y en todas las oficinas de la UNESCO, y es lo que posibilita el diálogo entre los hallazgos, entre la sistematización de por qué funcionan algunas prácticas, por qué no funcionan otras, y la difusión específica con tomadores de decisiones y otros grupos interesados como los propios educadores, los liderazgos medios de los sistemas educativos. Bueno, ya estamos también llegando al término de esta sesión de hoy. Estamos en la hora. Agradecerle nuevamente a los tres expositores de hoy. Ha sido súper interesante todo lo que las acciones que han surgido. También agradecer a los participantes que han hecho muchas preguntas a través del chat. Nosotros vamos a compartir todo el material de esta reunión, los informes que han sido citados, las presentaciones, el mismo video del encuentro, y los invitamos también a continuar siguiendo el desarrollo de este informe. Tenemos la próxima sesión, que es el jueves 20 de junio, que va a estar dedicada específicamente al grupo de investigación que está viendo el tema de estatus socioeconómico. Entonces ahí vamos a tener a los tres investigadores que están haciendo estudios de casos específicos para ya ir profundizando de a poco en todos estos temas que hoy día, ¿cierto?, vimos en una panorámica general.
Así que la invitación está hecha para que puedan seguir compartiendo, como decía Javier, datos que puedan tener, propuestas de investigaciones que creen que podrían ser relevantes para nutrir el reporte de cada uno de estos grupos. Entonces, eso por el momento. Si es que tienen también, Manos, Carlos, Javier, algunas palabras finales de despedida, les pido por favor que aprovechen de hacerlas ahora. Bueno, desde la Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe, agradecer solamente esta oportunidad y esta colaboración y sumarme al llamado de Javier y de Manos para la identificación de casos, para la identificación de estudios, para la identificación de expertos y expertas en estos temas que puedan sumar en el diagnóstico, ¿no? Recalco lo que dice Javier, se trata de un ejercicio colaborativo, participativo, de abajo hacia arriba, que es, creo, muy coherente con el tema de inclusión. Así que muchas gracias por el espacio. Bueno, y yo también agradecer, como digo, el interés. Yo creo que esto se sustenta a la medida que justamente haya este interés y hoy día se han conectado más de 120 colegas de toda América Latina. Entonces, esto muestra que efectivamente hay un interés importante por estos espacios de reflexión, así que estamos muy contentos y especialmente muy contentos realmente con el gran trabajo que estamos haciendo con UNESCO París y UNESCO Arial. De mi parte, solo decir que mi conexión es muy débil, así que solo quiero agradecerte mucho. Estoy deseando que llegue la colaboración.